Muy bien, pues qué gusto saludarles a todos allá en Las Ramas. Les mandamos un abrazo muy afectuoso. Qué gusto que estén ahí reunidos alrededor del Señor, literalmente, y aprendiendo lo que Él tiene que decirnos, que tiene que enseñarnos en estas enseñanzas sistemáticas de Las Ramas. La última vez estuvimos viendo cómo es necesario estar conectados con el Señor, porque Él lo dijo muy claramente ahí en Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, pues necesitamos su espíritu y sus palabras, es como alimento para nuestro propio espíritu, ¿verdad? Pero obviamente que no va a venir el Señor a darnos la lechita y la comidita en la boca. Tenemos nosotros que ansiar, que desear realmente el alimento sólido, la comida espiritual tan importante que Él tiene para darnos. Así que esa es nuestra responsabilidad. Esa es la parte que nos toca a ti y a mí, buscar esa palabra y estarla ahí, que permanezca en nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice la Escritura, ahí en el Salmo 1, versículos 2 y 3, dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Está hablando de los árboles y esos somos tú y yo, los árboles de justicia. Toda esta parte, las diversas escrituras que hablan de comer el pan, de permanecer en la vida, de meditar en la palabra de Dios, todas se refieren a esto mismo. Así que entonces la palabra que las escrituras eligen o escogen para definir, para describir esta comida o este alimento es meditar. ¿Qué es entonces la meditación? Pues hay una variedad de aspectos, como por ejemplo escuchando la palabra de Dios, como dice el Salmo 85, ahí en el versículo 8 dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Estoy citando en esta traducción, nueva traducción viviente. O, por ejemplo, reflexionando sobre las leyes de Dios, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O, por ejemplo, pues ensayar las obras y las acciones de Dios, como dice el Salmo 77:12, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Son pasajes que hablan de la meditación. También reflexionando sobre las palabras y sobre las promesas de Dios, como por ejemplo en el Salmo 119, en el versículo 148, dice así. Dice, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Son versículos que insisten o hablan acerca de la meditación. También como escondiendo u ocultando la palabra de Dios en tu corazón, como el mismo Josué 1:8 dice. El Salmo 37:31 también. El Salmo 119:11, ya que estamos aquí, dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es como algo que tenemos escondido o guardado ahí en nuestro corazón. Hay un autor llamado Richard Foster que dice, la meditación cristiana es la capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Mientras guardamos, escondemos, rumiamos o meditamos en la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo toma esas palabras y las pone en nuestro propio espíritu, trayendo entendimiento, trayendo nueva comprensión, una aplicación o una advertencia o aliento para nosotros. La Biblia está llena de estas partes o de esto que nos dicen qué es lo que sucede o qué es lo que pasa mientras meditamos la palabra de Dios. Hoy en la mañana mi esposa y yo estábamos leyendo ahí la lectura del día. Y precisamente estábamos leyendo uno de los salmos y había algo que ella le acababa de decir a una persona
la estaba ministrando ahí por teléfono y enseguida se puso a leer y enseguida encontró el pasaje del que le estaba hablando a esta persona, inmediatamente se lo reenvió, se lo envió, se lo leyó. Entonces, pues sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando meditamos en ella, pues entonces esto trae todas estas cosas: comprensión, aplicación, advertencia, aliento, digamos una confirmación, en fin, todo eso hace la palabra. Por eso la leemos todos los días y tal parece como que pues como que estuviéramos leyendo lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Entonces, por eso conviene mucho meditar en ella y atesorarla, hacerla nuestra. El pasaje en el que estamos meditando o alimentándonos en un momento dado cobra vida y es dinámico, nos transforma en nuestro interior. La palabra escrita se convierte entonces en una palabra rema, en una palabra viva que va dirigida especialmente para ti. Algunas personas lo describen de esta manera: dice, es que como que me saltó, me brincó de ahí, de la escritura, de la Biblia, de lo que estaba yo leyendo, o me capturó mi atención, me captó mi atención. Todas estas cosas suceden ahí cuando estamos leyendo y asimilando, atesorando la palabra de Dios. Tú sabes, como que percibes que te están hablando a ti directamente, personalmente. La palabra que está de Dios, que está escrita, el logos, y las palabras rema, esas palabras que son especialmente para ti, enviadas por el Espíritu de Dios, a medida que nos alimentamos de su palabra y a través de la meditación, pues nos dan fuerza cuando la necesitamos, cuando parece como que no tenemos ninguna. Dios ahí nos aviva, nos llena, nos nutre a través de su palabra y de la meditación en ella. El hecho de perseverar, progresar en nuestra fe, es algo que proviene de esta situación, de cómo vaya de la meditación en la palabra de Dios. Aún en las dificultades más adversas, hemos estado siendo testigos de cómo personas que están cristianas, ¿verdad?, hijos de Dios, que están pasando por tribulaciones serias, de veras que otras personas difícilmente las aguantarían, y cómo la palabra de Dios las sostiene, las mantiene. Precisamente este tanque espiritual ahí en donde vamos al estar meditando, al estar guardando la palabra, pues ahí se nos va almacenando. Así que entonces, pues mira, la memorización también es una extensión de la meditación. Qué importante memorizar la escritura, ¿verdad? Como dijo el salmista, pues medita en la ley de día y de noche. Ahí como los salmos que leíamos, el Salmo 1. Dios le dijo lo mismo a Josué, en Josué 1:8, ya lo mencionamos, lo voy otra vez a repetir porque es tan importante este consejo. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que no permitir que se aparte de tu boca la palabra de Dios tiene que ver mucho con la meditación. O sea, piensa así, fíjate en esto: la idea de que todo creyente tuviera toda la Biblia en la bolsa, en la mano, como tú y yo en la actualidad, pues era era imposible, no era ni siquiera posible en aquellos tiempos, hasta relativamente hace poco, digo a partir de 1493, cuando Gutenberg inventó la imprenta y por primera vez en la historia la producción masiva de libros se hizo posible, comenzando con la propia Biblia. Pero ¿cómo obtenían, cómo sabían, cómo conocían la palabra de Dios antes de esto? Pues los rollos estaban guardados en el tabernáculo o en el templo. Entonces la palabra de Dios fue transmitida a la gente literalmente, de boca en boca, oralmente, a través de la memorización. Es por eso que dice este pasaje de Josué 1:8: no permitas, no dejes que se aparte de tu boca. Deuteronomio 30:14 dice: la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Así como llega la palabra de Dios a los corazones,
pues a través de las bocas, ¿verdad? O sea, alguien hablaba y la guardaban la otra persona en su corazón, quien a su vez la memorizaba, la asimilaba, la tenía como propia y luego la transmitía a otros. Entonces, wow, la memorización es una extensión de la meditación. En la meditación tú repasas cuidadosamente el mismo pasaje una y otra vez, y en la memorización tú continúas haciendo esto hasta que lo puedas repetir. Hay un ejemplo, con esto termino, de un hombre llamado Bill Gothard, que fue durante mucho tiempo, no sabemos, yo no sé en lo personal si ya murió, pero él fue asesor de varios presidentes de los Estados Unidos. Era un niño, cuando niño, era un niño del que se avergonzaban sus hermanas porque el primer año de primaria lo repitió como 2, 3 veces, no aprendía nada, no sabía nada, tenía un impedimento severo de aprendizaje, pero en la escuela dominical, en la iglesia, le empezaron a pedir que se memorizara pasajes de la Biblia, y a medida que lo hacía, te empezó a volver más y más inteligente, hasta que cuando terminó de su escuela, su universidad, era uno de los alumnos summa cum laude, que son la crema, ¿verdad? De lo mejor de los egresados en las universidades de los Estados Unidos. Una persona sumamente brillante, sabía, se repetía, se sabía libros de memoria. Nos consta porque a Mireya y yo nos tocó escucharlo. Nos retó a que nos aprendiéramos Romanos 6 de memoria. Hubo un tiempo que nos lo aprendimos de memoria porque nos sentimos retados. Ya después bueno, no lo hemos practicado, pero él sostenía esta verdad, que entre más te memorizas o te aprendes de memoria los pasajes de la Biblia, más inteligente y más sabio te vuelves. Y pues sí, eso dice ahí, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Entonces, bueno, pues te dejo esto por ahí para la siguiente sesión, la siguiente clase. Nos estaremos viendo. Mientras tanto, que Dios te bendiga muchísimo en todo, que Dios te guarde, te cuide, te bendiga en todas las áreas de tu vida. Nos vemos.